Saludos a todos. El día de hoy les mostraré cómo trabajar con el módulo HLS for Machine Learning, una herramienta creada por CERN para traducir modelos de inteligencia artificial o de redes neuronales a código VHDL y que puedan ser utilizados en hardware reconfigurable dentro de las FPGAs. Para este tutorial he preparado un repositorio, el cual les dejo en la descripción en la parte de abajo, el que utilizaremos para descargar la herramienta básica con la que podemos hacer el entrenamiento, y les explicaré paso a paso cómo desarrollar todo el modelo de entrenamiento, validación, entrenamiento del maestro, del estudiante, la traducción a VHDL y finalmente una implementación utilizando PinQ. Es de resaltar que para esto utilizaremos los módulos de Core Comblock desarrollados por el ICTP y también del UDMA, una interfaz de comunicación entre PS y PL. Estos módulos ya se encuentran incluidos en el repositorio en submódulos, por tanto les recomiendo seguir el siguiente comando para poder descargar el repositorio de forma completa, la última versión, y que incluya los submódulos que se necesitan para ejecutar el Comblock y el UDMA. Entonces daremos inicio a este tutorial. Bueno, lo primero es que vamos a copiar este comando para clonar el repositorio. Abriremos entonces un git bash en el cual nos iremos a la ruta de nuestra preferencia. En mi caso lo haré en el escritorio. Y una vez en esa ruta procederemos a realizar el clon de nuestro repositorio. Recuerden utilizar el comando recurse submodules para poder descargar así los submódulos de Comblock y de UDMA necesarios para la implementación en la FPGA. Ahora, una vez descargado el repositorio, pasaremos a ubicarnos dentro de la carpeta del repositorio y dentro de la carpeta de Python Training. Dentro de esta estarán los archivos base para hacer el entrenamiento y la compilación del modelo de Machine Learning. Usaré entonces para este propósito la herramienta Visual Studio Code. Abriré una instancia en esta carpeta para poder así acceder a los archivos del repositorio. Muy bien, una vez acá abriremos una nueva terminal. Esta terminal preferiblemente utilizando la herramienta de git bash, y lo que haremos es crear un entorno virtual de Python. Usaremos entonces el módulo Virtual Environment. Especificaremos una versión de Python igual a 3.10. Es sugerencia para el desarrollo de este proyecto tener instalado esta versión, y definiremos el nombre del entorno virtual como env. Una vez creado ese entorno virtual, procederemos a activarlo. Para activarlo usaremos entonces el comando source env scripts activated, y con esto aparecerá una etiqueta en nuestra terminal indicando que nos encontramos dentro del repositorio, dentro del entorno virtual que acabamos de crear. Si observamos y vemos las librerías instaladas en este instante, veremos que tiene unas muy básicas que le permiten a Python instalar nuevas librerías, lo que indica que esto es una
instalación limpia de Python que podemos utilizar para otras y para un propósito específico, como en este caso el entrenamiento de nuestra red neuronal. La recomendación aquí, o digamos que el paso a seguir, es instalar las librerías que se requieren especificadas en el archivo de requerimientos.txt. En este archivo aparecerán todas las librerías necesarias para hacer el entrenamiento con TensorFlow, Matplotlib para hacer graficaciones, NumPy, SciPy, y dentro de este también encontraremos el módulo de UDMA necesario para hacer la comunicación con la FPGA utilizando el repositorio del ICTP. Entonces, para hacer esta instalación simplemente ejecutamos el comando pip install -r para indicarle que va a ser a partir de un archivo de requerimientos y especificamos cuál es el archivo de requerimientos. Este proceso tardará unos cuantos minutos, por lo que pausar el video mientras esto se ejecuta. Muy bien, una vez terminada la instalación de los paquetes de Python, entonces procederemos a iniciar ahora sí con el tutorial. Lo primero que haremos será descargar y digamos que preparar el dataset para el entrenamiento mediante el TensorFlow usando Python. Para esto, entonces abriremos el primer paso del entrenamiento, que es el p0 dataset.ipython notebook. Utilizaremos el siguiente notebook de Python para hacer esa tarea. Este entrenamiento que haremos se basa principalmente en clasificar dos tipos de señales provenientes de eventos radioactivos de neutrón o de gamma, detectados por centelladores o detectores de centelleo. Una aplicación muy, digamos que necesaria en física de partículas, en la detección de partículas, caracterizar los tipos de señales provenientes de los diferentes eventos. Les mostraré un poco la página de donde obtengo este dataset. Esta página entonces provee un dataset de un artículo científico en el que realizaron el muestreo de estas señales de gamma y de neutrones. Como se puede observar, se forman dos grupos de señales, ellas aquí muy bien definidas, aunque por ejemplo en la parte de energía hay información mezclada. En el FCI o el índice de frecuencia de clasificación de frecuencia también tienen un poco de información mezclada, lo que puede hacer difícil la clasificación. Sin embargo, para el ejemplo creo que puede ser útil lo que les voy a mostrar. En esta parte entonces se encuentran los dos archivos, tanto de señales gamma como de neutrones, los cuales podemos descargar desde la página. Pero yo aquí ya dentro del script les preparé el proceso para hacer esa descarga. Pido de antemano disculpas si me salto algunos pasos o algunas explicaciones. La idea mía no es profundizar tanto en el proceso de entrenamiento ni de validación ni hacer un tutorial acerca del uso de TensorFlow. Si tienen dudas o algún comentario, por favor lo dejan en la cajita de comentarios y simplemente voy a tratar de especificar muchas de las cosas, pero si se obvian algunos pasos, pido disculpas y espero que las preguntas resulten en la caja de comentarios. Ok, entonces lo primero será cargar algunas librerías necesarias para poder hacer el procesamiento de los datos. Nos pedirá acá que seleccionemos un entorno virtual de Python y seleccionaremos el entorno donde ya instalamos todos los paquetes que necesitamos. Luego pasaremos entonces a la descarga de los datos. En este bloque de código preguntará si los datos o si estos archivos ya existen dentro de la carpeta datasets, que en ese momento no existen, y si ya existen, obvia este paso, pero si no, procederá a descargarlos. Entonces ejecutamos este paso. Como pueden observar, se creó la carpeta dataset, empezó a descargar los datos, ya descargó gamma
y en un momento terminará de descargar la base de datos de neutrones. Muy bien, aparecen ahí. Ahora cargaremos esos archivos CSV utilizando la librería de pandas para los datasets. Los cargaremos de forma independiente y trazaremos una figura con algunos de los descriptores incluidos dentro del dataset, como son la energía y el índice de clasificación de frecuencia, para tratar de reproducir la figura que aparecía en el artículo. Como pueden observar, aquí se observa una clasificación. También haré una gráfica para mostrar algunas de las señales, 100 señales provenientes del dataset de gamma y 100 señales provenientes del dataset de neutrones, para mostrarles alguna información proveniente de ellas. Por ejemplo, acá se puede observar que el dataset de gamma contiene 10.900 muestras de gamma y cada muestra tiene 3.004 índices o 3.004 samples dentro de la señal. Es decir, que miren que cada una de estas señales tiene 3.000 samples más otras 4 características. Algo a resaltar es que acá, por ejemplo, miren que las señales de neutrones empiezan con un baseline un poco más alto, aproximadamente 500, y su caída energética es mucho mayor, es decir, que la corriente que se produce por la interacción en el detector es mucho mayor. Por el contrario, en el gamma el baseline es un poquito más bajo, aproximadamente en 400, y las señales tienen una menor energía, indicando pues que hay diferencias entre ellas para hacer la separación. Ok, para hacer nuestro entrenamiento, entonces vamos a hacer una red neuronal que coja cada uno de las señales, es decir, que coja los datos de la forma de onda y genere una clasificación de si se trata de un espectro de gamma o un espectro de neutrón. Como 3.000 datos implica que tengamos una capa de entrada de 3.000 neuronas, eso pues computacionalmente es muy robusto, muy grande. Decidimos hacer un submuestreo de la señal para que tenga únicamente 161 datos. Esto lo podemos hacer con el número de datos que nosotros queramos, eso ya es personalizable, pero para este caso lo haremos con esta dimensión. Entonces procederé a correr el siguiente código y aquí ya tengo unos datasets que ya no incluyen 3.000 datos, sino que únicamente 161. Muy bien, ahora crearemos y separaremos el dataset para poder tener, digamos que el dataset de entrenamiento y de test. Entonces tomaremos de las señales de neutrón y de gamma que ya submuestreamos algunas, les agregaremos, perdón, una clase para identificar los de neutrones como clase igual a 1 y los de gamma como clase igual a 0. Mezclaremos tanto los datos de gamma como de neutrón para crear la base de datos de test y la base de datos de entrenamiento. Y separaremos también unos cuantos datos para hacer el test utilizando ya la FPGA. En este caso utilizaremos 100 datos de gamma y 100 datos de neutrón. Cabe resaltar que en este proceso tomaremos 1000 datos para hacer el entrenamiento, perdón, 1000 datos para hacer el test de gamas y neutrones, y esos datos de test serán extraídos de la base de datos de entrenamiento. Como se debe hacer, es necesario sacar los datos de la base de datos de entrenamiento para hacer test. Me refiero a eliminarlos de la base de datos de entrenamiento y hacer test con unos datos que la red neuronal no conozca. Corremos este bloque de código y me generará los archivos con el dataset, tanto de entrenamiento para neutrón, entrenamiento para gamma,
datos de entrenamiento mezclado, datos de test para UDMA y datos de test para el entrenamiento de la red. Aquí entonces graficaremos nuevamente ya el dataset con la cantidad de datos reducidos o submuestreados. Miren que ya la señal conserva casi la misma forma que tenía anteriormente, pero en este momento ya solamente cuenta con 160 muestras, 160 samples. En este punto realizaré una ejecución adicional que me permitirá tomar los datos de UDMA de test y ponerlos en un formato de vector DC, el cual utilizaré en un tutorial posterior para hacer la validación de la red neuronal en el HLS, en el High Level Synthesis. Entonces esto me producirá este archivo txt de Arrays que, como pueden observar, tiene una estructura DC en la que guarda los trazos de gamma con las respectivas muestras y los trazos de neutrón con las respectivas muestras. Esto más adelante les mostraré cuál es su propósito. Finalmente haré un cálculo rápido y básico de la energía y del FCI para validar que con la nueva longitud de datos, es decir, con 161 datos por señal, puedo obtener una información similar a la que obtenía de la base de datos original, y como pueden observar se parece bastante. Bueno, hasta aquí voy a dejar este primer tutorial, este primer video en el que se preparó la base de datos para crear la red neuronal y hacer el entrenamiento. Los espero en el siguiente video, donde les mostraré la etapa de entrenamiento de la red que llamaremos el maestro. Muchas gracias.